Entonces, continuamos con la unidad 6 y lo que vamos a ver y repasar, sobre todo porque ya lo vieron en práctica, cómo combinar tablas. Bien. Acá hay dos formas de combinación que ya las vimos en álgebra relacional. A ver si se acuerdan. Una es natural join, me parece. Una es en el natural join, sí señora. Bueno, ¿y la otra? El producto cartesiano. El producto cartesiano. También vimos join, ¿sí? Pero acá como que le aparece con otro nombrecito adelante, inner join, left join, right join. Entonces, vamos a recordar qué hacía el producto cartesiano. ¿Qué hacía? ¿Qué tipo de combinación hacía el producto cartesiano? ¿Qué me devolvía? Asociaba las columnas de una tabla con las de la otra, me parece, o algo así. ¿Columnas? ¿Cuál era el elemento o cuál es el elemento de la tabla? ¿Cuál es el elemento de la tabla? Los Registros, las filas. registros de la tabla. Los registros de la tabla son los elementos de la tabla. Entonces, cuando yo hacía producto cartesiano, lo que hacía era combinar todos los registros de una tabla con todos los registros de la otra tabla. Nunca lo vimos en funcionamiento. Lo mostrábamos, decíamos, si tenemos esta tabla con tal ejemplo. Bueno, vamos a verlo en funcionamiento en SQL. A ver si nos queda claro. Vuelvo al Workbench. Vamos a abrir un... Bueno, vamos a suponer que yo hago un producto cartesiano entre localidades y provincias. ¿Cómo lo escribo en MySQL? En SQL estándar. Pongo select, digo los atributos que quiero mostrar, voy a poner asterisco para que se vean todos, y en el from, que es de donde le indico las tablas que quiero combinar, le digo localidades, provincias. Voy a tratar de ponerle estas cositas que acá, ¿qué eran? Los alias. Los alias, ¿sí? Para no escribir tanto después. Bien, cuando yo quiero hacer producto cartesiano, lo único que hago es ponerle una coma entre las tablas que quiero combinar. Opa, ¿qué pasó? Claro, te hizo producto cartesiano y quedó muy grande la tabla. Quedó muy grande la tabla, pero ¿tiene algún sentido esta tabla que quedó como resultado? No, tampoco. No, tampoco tiene sentido. ¿Se acuerdan que al combinar todos los registros de una tabla con todos los registros de la otra, y la tabla resultante no me decía nada? Entonces, para que el producto cartesiano tuviera sentido, lo que hacíamos era combinar a través de los atributos que eran comunes. Y de provincia, en este caso, igual a provincia.id de provincia. Entonces, recién ahí, cuando le pongo la condición en el where, recién ahí me está dando una tabla coherente o un resultado coherente. ¿Estamos? Entonces, el producto cartesiano, igual que el producto cartesiano en álgebra relacional, porque de hecho el SQL es un resultado de haber aplicado el álgebra relacional dentro de un lenguaje, bien, me devuelve a partir de esto una tabla. Si no, pongo un where, una tabla que no tiene mucho sentido. Si pongo el where, ahí ya tiene más sentido porque estoy combinando a través del atributo que tienen en común. Bien, esto, les vuelvo a repetir algo que les dije en clases anteriores, me está diciendo que yo puedo combinar tablas sin necesidad de que haya atributos o que hayamos definido claves foráneas. Si bien en esta tabla hemos definido las claves foráneas, pero yo estoy combinando y no están, digamos, no es necesario o requerido
que exista la clave foránea. Yo puedo combinar dos tablas haciendo producto cartesiano. No tendría mucho sentido no ponerle el where, en este caso le pusimos el where. Bien, recién me dijeron que además había otro operador, ¿sí?, dentro de la listita esa que les mostré, que también provenía del álgebra relacional, que era el natural join. ¿Se acuerdan que hacía el natural join? También combinaba dos tablas, ¿y cómo lo hacía? Era Los necesario, atributos de igual dominio. con los atributos de igual dominio, que en este caso lo que va a buscar MySQL o SQL es que esos atributos se llamen igual, además de que tengan el mismo dominio, ¿no? Y lo que le voy a poner es justamente natural join entre las tablas que quiero combinar. Acá no va a hacer falta que le ponga la condición del where, justamente porque el natural join va a hacer eso. Y fíjense que el resultado es el mismo. ¿Sí? O sea, yo haciendo un producto cartesiano e igualando los atributos de igual dominio, obtengo lo mismo que haciendo un natural join, ¿sí?, entre las mismas tablas. Voy a volver al anterior para que veamos algo. ¿Sí? Este era el producto cartesiano. Miren las columnas ahora. Me devuelve todas las columnas de la tabla de provincias y todas las columnas, perdón, de la tabla de localidades, porque fue la que puse primero, y después todas las columnas de la tabla de provincias. Me repite el ID de provincia. ¿Sí? Bueno, a ver. No quería hacer eso. Tampoco quería hacer eso. No tengo vuelta para adelante. Redo. Bueno, ahí tengo el natural join. Acá teníamos en el producto cartesiano todas las columnas de ambas tablas. Fíjense lo que pasa con el natural join, que lo habíamos dicho cuando dimos álgebra relacional. ¿Qué pasó? Te eliminó la columna repetida. Me eliminó la columna repetida y deja una sola de cada columna repetida. En este caso había una sola, por eso puso una sola. ¿Está? O sea que opera exactamente igual como lo dijimos en el álgebra relacional. Estas dos formas de combinar tablas, tanto el producto cartesiano como el natural join, operan de la misma forma. Bien, vamos a los join, que es lo que más vamos a utilizar dentro de... Natural join es algo que en general se ha dejado de utilizar mucho porque el inner join, el left join y el right join, que es lo que vamos a ver ahora, digamos, operan más rápido, se han optimizado, entonces se ha dejado mucho de usar el natural join. Se puede usar, lo van a encontrar, de hecho, en sistemas realizados ya, sistemas legados, pueden llegar a encontrar el natural join y es por eso que lo nombramos para que ustedes sepan de qué se trata. Bien, vamos a ir a analizar los inner, los left y los right join. Vamos a las diapos. Las primeras que están acá son lo que le estábamos diciendo recién de producto cartesiano, natural join, ¿sí? Acá hay un primer inner join, ¿sí? Ojo que yo hice combinación con dos tablas, pero podemos haber, digamos, tanto para el natural join como para el producto cartesiano, pero podríamos haber combinado más de una. Siempre la combinación se hace de izquierda a derecha, o sea que combina la primera tabla con la segunda tabla que hayamos escrito, y de ahí con las siguientes, ¿sí? Va haciendo dos combinaciones y la siguiente. Lo mismo opera el inner join. El inner join, yo podría escribir un inner join como el que está acá, ¿sí? Podría ponerlo en where. Siempre que yo escriba un inner join, tengo que leer las tablas de izquierda a derecha. Una combinación cualquiera, leo las tablas de izquierda a derecha. O sea, personas está a la izquierda de localidades y a su vez está a la izquierda de provincias. ¿Estamos? Como la escritura normal, de izquierda a derecha. ¿Se entiende eso? ¿Qué dice esto? Que va a mostrar las personas de esas personas
en función del código postal va a buscar el nombre de la localidad y lo va a mostrar, y lo va a combinar con las provincias y va a mostrar el nombre de la provincia. En este caso le está diciendo, muéstrenme solamente aquellas personas, sí, que viven en la provincia de Santa Fe, porque nosotros habíamos escrito Santa Fe el código 1. Bien. ¿Se entiende la combinación? Vamos a ver cómo opera, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece como resultado? Para eso, en el Workbench, yo creé una tabla de personas muy chiquitita. Fíjense que en las columnas que tiene, acá en el explorador o acá abajo, yo nada más que le cargué un ID de persona que era quit en la tabla de ferreterías, pero para hacerlo rápido puse un ID de persona, un nombre y un código postal. Hasta ahí. Bueno, y vamos a usar algo que ya tenía escrito, así hacemos más rápido, que es exactamente lo que estaba recién en la diapositiva. Si acá le pongo el where, y de provincia, no, y de persona no. Provincia. Igual a 1, así es exactamente lo que está en la diapositiva. Bueno, yo tengo una persona, vamos a ver cuántas personas tenía acá para que lo vean, una sola persona cargada, ¿sí? Y acá me está saliendo esa persona con su nombre, su código postal, el nombre de la localidad y la provincia en la que vive. Bien, vamos a cargar otra persona más para que, si no, esto es como medio aburrido. Y lo voy a hacer vivir en Córdoba. Bueno, con lo cual, si yo ejecuto ahora, esto no tendría que salir, ¿sí? Porque no vive en Santa Fe. Pero si yo no le pongo el where, aparece esta nueva persona que vive en Córdoba. ¿Está? Bien. ¿Por qué no me aparecen las otras localidades? No me están apareciendo todas las localidades y todas las provincias, me aparecen 2. ¿Por qué? Porque hay localidades que no tienen habitantes, digamos. Claro, que no tiene personas cargadas, Claro, registradas en mi sistema, perfecto. Entonces, como yo no tengo personas registradas en mi sistema, no aparecen las localidades y las provincias de esas personas, porque no existen. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el inner? Busca coincidencia entre todas las tablas que yo ponga en la combinación. O sea, tiene que haber personas en esas localidades y en esas provincias. O sea, de hecho, va a mostrar las provincias de esas personas. ¿Estamos? El inner busca combinación entre todas las tablas. ¿Podría escribir esta consulta al revés? O sea, arrancar por la tabla de provincias. Después seguir por la tabla de localidades. Y finalmente terminar por la tabla de personas. Obviamente que acá yo no voy a poder combinar con per, sino que voy a tener que decirle de las localidades id de provincia sea igual a provincias.id de provincia. Y cuando uno acá persona, le voy a tener que decir que la persona código postal sea igual a localidades o postal. Puedo hacer esa consulta así. Muéstreme todas las provincias, todas las localidades y las personas que viven en esas localidades. Todas las localidades de esas provincias y todas las personas que vivan en esas localidades. ¿Cómo hacer el resultado?
Me imagino que el mismo, pero Exactamente el mismo, sí señor. en distinto orden las columnas, ¿no? No, porque como yo acá le puse en las columnas, si hubiera puesto Ah, asterisco, claro. capaz que sí. Sí, si hubiera puesto asterisco, el orden de las columnas hubiera sido diferente. Pero como acá están puestos los nombres de los atributos, ¿sí? Entonces me sigue saliendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? En la salida ya vimos que no, pero ¿habrá alguna diferencia? ¿Les parece a ustedes que habrá alguna diferencia en escribir un select arrancando por, en este caso, arrancando por persona, después localidades, después provincias, o arrancando al revés? Todas las provincias, las localidades de esas provincias y las personas que vivan en esas Por ahí localidades. trabaja un poco más el motor. Ah, Exactamente, trabaja más el motor, porque va a recorrer toda la tabla de provincias, de esas provincias todas las localidades, y recién después cuando encuentre que hay o no hay personas, va a descartar los registros que no tienen, de provincias y localidades que no tienen personas, y va a mostrar solamente las que tienen. Entonces, cuando pensemos una combinación, sobre todo por inner join, que busca que todos los registros coincidan, ¿sí? Que haya coincidencia en las claves o en el atributo o los atributos que yo ponga en el on, ¿sí? En el atributo de combinación, y bueno, voy a tener que fijarme bien qué me conviene más o qué le va a convenir más al motor. Vamos a ver después en la unidad 7, sí, de seguridad y calidad, que el gestor a veces ayuda, ¿sí? Y acomoda esta sentencia, pero a veces no. Entonces es conveniente que vayamos entendiendo que el gestor va a tener más trabajo si nosotros le escribimos una sentencia select no muy bien armada. ¿Hace lo que quiero? Sí, hace, pero no es óptimo. ¿Está? Bien. ¿Para qué me serviría hacer una consulta así? En realidad me serviría si yo quiero mostrar todas las provincias, todas las localidades, y en aquellas localidades que haya personas mostrarlas. Bueno, no puedo usar el inner, porque el inner combina requiriendo que de ambos lados de la combinación existan atributos que coincidan, digamos, que existan registros cuyos atributos de combinación coincidan. Bien, entonces para eso vamos a utilizar el left. ¿Qué le vamos a decir con el left? Muéstreme los registros de la tabla de la izquierda, independientemente que no haya registros a la derecha. Entonces, muéstreme las provincias, aunque no tengan localidades. En este caso sabemos que las provincias, bueno, no, puede haber provincias que no le cargamos localidades. Sí, iba a decir que, no, que por el atributo de combinación, pero no. Podemos haber cargado provincias y no haberle cargado localidades, que de hecho existe registros así en mi tabla, en mi base de datos. Fíjense que provincias tiene un montón de provincias y localidades le cargamos solamente localidades a Santa Fe y a Córdoba, que le habíamos cambiado por 15 el código, el ID. Así que sí, bueno, muéstreme todas las provincias, muéstreme las localidades que haya dentro de esas provincias, pero muéstreme las provincias independientemente, por el left, muéstreme la tabla de la izquierda, independientemente que la derecha no exista. Pero ¿qué pasa? Si vuelvo a combinar con inner acá, ¿qué va a tratar de hacer? Otra vez, una combinación donde de ambos lados existan registros. Entonces me desaparecerían esas localidades o esas provincias que no tenían localidades y que obviamente no van a tener personas. Entonces, siempre que empiezo con un left, sigo con el left cuando las tablas están combinadas así en cadena. Miren lo que pasa si hago esto. ¿Qué pasó? te trajo tanto las provincias que tienen localidades y personas, las provincias que tienen localidades, y las provincias que no tienen localidad. Perfecto. ¿Y qué puso?
para reemplazar esos atributos? Null. Null. Con lo cual, muchas veces podríamos llegar a usar ese null para hacer algún control. A ver, ¿cómo harían para saber si no existen, que me muestre las localidades en donde no existen personas? Con esta misma consulta. Mostrame las localidades que no tengan personas. Un is null. Bien, pongo una condición. Claro, sí. Pongo una condición donde, por ejemplo, log. Log no, porque log va a estar. Tendría que preguntar por el código postal de persona o por el ID de persona. ¿Sí? Pregunto por isNull y entonces ahí me van a salir solamente aquellas localidades, y en este caso provincias, porque obviamente el ID de provincia, el ID de persona no está en nulo. Entonces yo podría, qué sé yo, decirle, vayan y recorran esas localidades porque quiero crear clientes para mi ferretería en esas localidades. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia entre el inner y el left? Sí, profe. El inner, todos con todos. El left, la de la izquierda, independientemente que a la derecha no existan datos. Me voy a copiar otra vez esta consulta. Vamos a volver a la consulta anterior. ¿Sí? Que empezaba por personas. ¿Sí? Me mostraba las personas. Bueno, ahora yo escribí esta consulta, que era la más óptima porque yo quería mostrar a aquellas personas con sus localidades y provincias, entonces no le iba a hacer trabajar tanto al gestor que buscara solamente las localidades y las provincias de las personas que existían. Entonces, bueno, escribí esta consulta. Pero quiero obtener lo mismo que en la consulta anterior sin cambiar la consulta. Quiero que me muestre todas las provincias, quiero que me muestre todas las localidades, y si existen personas, que me las muestre. Para eso existe la otra opción. Teníamos el inner, tenemos el left, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de escribir right. Que en general, salvo en este caso que les estoy comentando, porque ya escribí la consulta y no la quiero volver a escribir, y solamente quiero resolver algún problema que tengo y no hacer una consulta que voy a ejecutar muchas veces, puedo escribir un right. Y fíjense que el resultado va a ser el mismo que en el left anterior. Me vuelve a mostrar todas las provincias, las localidades, aunque no tengan personas, ¿sí? Y en el caso que haya personas, muestra las personas. Profe, perdón, ¿lo podría volver a explicar que no lo entendí muy bien? Bien. ¿El left lo entendiste? Sí. Bueno, el left me decía, muéstreme la tabla de la izquierda independientemente de que a la derecha no existan datos. El right Sí. me dice lo contrario. Me dice, muéstreme la tabla de la derecha independientemente que a la izquierda no haya datos. ¿Sí? Ah, Right bien, bien, significa bien, bien. derecha. Entonces, Sí, sí, sí. muéstreme la tabla de provincias independientemente de que en las localidades no haya datos. Muéstreme la tabla de localidades independientemente de que en personas no haya datos. Se hace exactamente lo mismo que el left, pero mirándola al revés a la consulta. ¿Sí? De Claro. derecha a izquierda, en lugar de izquierda a derecha. ¿Qué pasa? En general vamos a escribir la consulta de izquierda a derecha, ¿sí? Como la consulta anterior. El right se usa bastante poco. ¿En qué caso se usa? Bueno, que yo haya escrito una consulta donde en realidad lo único que quería mostrar era persona, y me dicen, bueno, cámbiamela para que me muestre todos los datos, independientemente de que no haya localidades y que no haya provincia, en este caso. ¿Se entiende? Vamos a hacer un montón de ejemplos, sobre todo con left. Cuando les dicen,
van a ver que la consulta en general le vamos a decir, muéstreme las personas, ¿sí? O muéstreme las localidades. Y en el caso de que no exista, muestre null. Ya ven que automáticamente muestra null. ¿Mm? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Y un left. O un right si le escribo al revés, ¿no? Depende de cómo haya escrito la consulta. Pero si hago un inner, solamente me van a aparecer los registros que combinen de ambas tablas. ¿Estamos hasta acá? Con un Sí. poco de ejercitación, ¿me creen que van a llegar? Se llega porque es fácil. Bueno, repasamos un cachitito. Esto, el inner está acá. Algo que no les mostré. Perdón, vuelvo. Para que me crean. Yo les dije esto, me muestra, ¿sí? Si yo hago un left, vamos a volver a ejecutar para que ustedes vean que, bueno, acá habíamos preguntado por is null, vamos a sacar el is null. Ahí. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Tenemos Pepe, Juan y todas las provincias y las localidades, aunque no haya personas. Bien, pero yo les dije, ojo, si yo acá pongo un inner, ¿sí? Miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Le No te dije, muestra los null. claro, porque le dije, muéstreme la tabla de la izquierda, provincias, independientemente que la derecha, localidades, no exista, ¿sí? Combínelo por el atributo, pero después combine donde haya coincidencias, y nunca, ¿sí? En per código postal va a haber un null que se mostraba acá. Fíjense que cuando yo muestro, ¿sí? Voy a poner asterisco un ratito para que ustedes vean, para mostrar todos los datos. Provincia, ¿sí? Tiene el ID y el nombre de provincia. Código postal, acá tiene un null. ¿Sí? En el primer registro donde... código postal. Yo voy a combinar con código postal de localidades y código postal de personas, ¿sí? Acá, personas código postal igual a localidades código postal. Bien, acá, que tengo 2154, no había en personas 2154. Entonces es imposible que combine. Por eso cuando yo pongo un inner acá, o en este caso que es null, tampoco va a haber un null en personas como código postal. Porque le dijimos que siempre las personas tenían que tener. Entonces, si yo pongo un inner acá, que va a intentar combinar algo que está con algo que no está, y la combinación para el inner es coincidencia de ambos lados, desaparecen. Entonces, por eso es que yo le decía recién, no les había ejecutado esto y quería ejecutárselos y que les quede. Si yo pongo un left y las tablas se siguen combinando así en cadena, tengo que seguir poniendo left. A partir de que pongo un left, tengo que seguir poniendo left. Y entonces sí aparece. Si es lo que quiero obtener este resultado, ¿no? Bueno. Lo vi cuando llegué acá. Dijimos que en el inner tenía que haber atributos o concordancia de atributos comunes en ambas tablas, ¿sí? Bueno, acá había un ejemplo. Acá hay otro ejemplo con tablas que todavía no generamos, pero fíjense, había unas tablas dentro de la base de datos de ferretería que tenían claves con más de un atributo, que se combinaban con otras a través de más de un atributo. Entonces, cuando hacía la clave foránea o cuando iba a combinar, tenía que utilizar esos dos atributos. Una de esas era los precios de los productos. Había una tabla que era productos, una que era proveedores productos o productos proveedores, ¿sí? Que bueno, era la combinación del proveedor que proveía el producto con el producto. Pero el precio estaba relacionado a que el precio me lo diera
para ese producto ese proveedor. Bien. Podía ser que no existieran precios. Que yo haya cargado los productos, que haya cargado los proveedores que me venden esos productos, pero que no haya cargado precios. Eso puede ser. Entonces, si yo hago esta combinación, fíjense que acá cambian algo, el ejemplo que estuvimos dando, porque esto hay más de un atributo con el que tengo que combinar. Entonces, cuando hay más de un atributo, pongo el on para el primer atributo y después sigo con and. Si hubiera más de dos atributos, sigo and. Bien. Entonces, en esta es una lista de precios que vende la ferretería, entonces aparecería el nombre del producto, quién lo provee y el precio. Y la última, y todas las fechas de precio que tengamos, según esto. ¿Qué cambia de la consulta anterior que tiene un inner a esta que tiene un left? En función de lo que vimos. A ver Que si te entienden lo que dije muestre, arriba. que te muestre serían productos que no tengan precio. Que no tengan precios, que yo todavía no le haya cargado precios. De hecho, si después preguntamos por isnull, podríamos decir detectar aquellos productos que todavía no le puse precio. ¿Está? Entonces estaría bueno para limpiar la lista de precios, ¿sí? Bien. Entonces con ese left join lo que hago es eso, mostrar todas las tablas de la izquierda, que no me molesta acá que tengan inner, porque estas se combinan con inner. Pero cuando quiero combinar para decir, muéstreme todo lo de la izquierda, independientemente que la derecha no exista, pongo un left. Esa es la diferencia entre el inner y el left en esta consulta en particular. Bien. Esto es lo que les decía recién. Podemos saber para qué productos no tenemos precios registrados utilizando el isnull, como habíamos hecho antes en el isnull en el ejemplo que dimos. Bien. Bueno, hasta acá con combinaciones. Seguramente vamos a hacer más ejemplos y apenas arranquemos después del receso, vamos a volver a repetir esto para que no les quede dudas, ¿está? Pero les voy a dar un poquitito más de teoría para que puedan seguir trabajando. Order by, ¿lo vieron en algún ejemplo en práctica? Sí, lo dimos. Bien, ¿qué hacía? Ya que lo vieron. Ordena ascendentemente o descendentemente los datos. En función de las columnas que le diga, perfecto. Bien, o sea, fíjense que acá podemos poner más de una columna, ¿sí? Pero siempre va a ordenar por la primera columna en el orden que le dijimos primero, ¿sí? Y va a seguir después, dentro de ese orden, al segundo orden, dentro de ese orden, al tercer orden. ¿Está? El order by siempre va al último de todo. Es lo último que hago en una sentencia, ¿sí? Ordenar. ¿Dónde ordena los datos de la consulta? ¿Qué usa para ordenar? Las Ok. filas. ¿Eh? Yo Las- tengo la tabla, ¿sí? O sea, tengo la tabla que surgió de la consulta select. Y después la ordeno. Eso es lo que hace el gestor. Toma todos los registros de la tabla y después produce el ordenamiento. ¿Dónde les parece que se produce ese ordenamiento? Me tienen que decir algún lugar de la compu. En memoria, me imagino. Y claro, en memoria. Y sí, no me quedan muchos lugares. ¿Y qué pasa si en memoria no me cabe? No alcanza la capacidad de la memoria porque estos son, qué sé yo, todos los usuarios de la EPE de Rosario. Y yo quiero ordenarlo por apellido y nombre. Que sería un horror, pero no importa. ¿Qué hace?
Esto creo que lo vieron en sistemas operativos. ¿Qué hace cuando no puede trabajar todos los datos de memoria el sistema? Paginación, ¿es? Paginación, muy bien. Bien. ¿Y eso qué significa? ¿Ir a dónde? ¿Dónde lo guarda cuando pagina? En- El disco. En el disco. ¿Y eso qué produce? Traigo un poquito de datos, los ordeno, ¿sí? Voy. Más lento. ¿Eh? Que sea más lento. Obvio. La lentitud, ¿sí? A lo mejor está, imagínense con millones y millones de registros, tucu, 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 ¿sí? Puede llegar a ser muy lento. Vamos a ver algún recurso después en las unidades de seguridad y calidad que podemos incorporar en las tablas, que es el manejo de índices, ¿sí? El índice es como un índice de un libro, ¿viste? Que vos vas a buscar alfabéticamente, buscar una página y vas directamente a la hoja en donde está eso que estás buscando. Bueno, el índice en las bases de datos, en las tablas, en las bases de datos, funciona más o menos parecido. Entonces ya tiene los datos ordenados. Cuando yo voy a usar un orden, que lo voy a usar frecuentemente en una consulta, me va a convenir ordenar, ¿sí? Ya desde el principio la tabla. Puedo generarlo después al índice, ¿eh? En función del uso. Yo veo que, qué lenta que está esta consulta. ¿Por qué estará tan lenta? Voy y me fijo en las tablas y me fijo en la consulta y digo, lo que pasa es que ordena, vamos a suponer por apellido y nombre. Y no, claro, no tengo un índice por apellido y nombre. Genero el índice, empiezo a correr, sigo corriendo el sistema, no hago nada, y van a ver que eso en muchos registros, estamos de acuerdo porque va a paginar en muchos registros, en muchos registros se va a notar una diferencia bastante importante. Bien, entonces el order by ordena, hace lo que se llama sort, para que sepan, el mecanismo es un sort, un ordenamiento. Bien. Profe, Sí, cuando ordenamos por más de un atributo, sí. digamos, primero ordena por el primer atributo que Ujú. pusimos, y si en el caso de que coincidan en ese atributo, después se fija en el segundo. Sí, exactamente. Ah, bien, bien. Exactamente. Mirá, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir al WordPress. Ya que teníamos acá localidades y provincias. Vamos a hacer la consulta de localidades y provincias nada más. ¿Sí? ¿Por qué no la escribí otra vez? Decime, de vaga nomás. Y de provincia igual a... Y de provincia. Bueno. Acá teníamos la consulta, que me debo haber olvidado de algo, porque me está dando un error. Ahí estoy mostrando datos que no tengo. Bueno, ahí tenemos las localidades y tenemos las provincias, ¿sí? Y esto lo ordenó, ¿cómo? A ver, porque no le puse ningún orden. ¿Qué orden tienen? A ver si se dan cuenta. Ascendente en ID de provincia o en el código postal. En el El código código postal. En este caso en el código postal, porque yo arranqué de la tabla de localidades, ¿sí? Y el ID de la localidad es código postal. Y las tablas tienen ya por defecto un índice asociado a la clave primaria. ¿Está? Bueno, perfecto. Bueno, yo quiero ordenar ahora por nombre de provincia. Entonces le voy a decir order by pro punto
nombre, no, pero no. O sí, sí, pero punto. ¿Por qué me aparece nombre de localidad? Provincia. Ahí está. ¿Sí? Entonces me apareció Córdoba primero y todas las de Santa Fe después. Porque le dije nombre de provincia. Ahora quiero ordenar. Primero por nombre de provincia y después por nombre de localidad. Y acaba una coma. Vamos a mirar un poquitito. Fíjense que acá en Santa Fe me apareció Rosario, Capitán Bermúdez, Villa Constitución, o sea que no hay un orden por nombre. Cuando yo hago esto, primero ordena por nombre de provincia, ¿sí? Córdoba, Santa Fe, y después por nombre de localidad. Pero no, fíjense que da la casualidad. Bueno, no, porque acá no hay un orden por localidad, se nota. ¿Sí? Bien, profe, gracias. ¿Lo entendieron todos? ¿Lo ven todos? Sí, A profe, ver, se entiende. y si acá le pongo... A ver. Bueno, acá tenía uno justo. Vamos a ver, ahí este. Esta era la consulta completa que veíamos antes de las personas, con todo esto. ¿Sí? Bueno, hay poquitas personas. También lo puedo hacer dentro de un left al order, ¿eh? ¿Sí? Acá había otra posibilidad que era el descending. O sea que vamos a usar esta consulta y lo vemos, ¿eh? Yo muestro por nombre de persona descending y me hace esto. Miren qué pasa acá si le pongo por nombre de provincia descending y por localidad no le pongo nada, entonces es ascendente. Entonces me muestra Santa Fe primero y Córdoba después. Pero todos los que están relacionados ahí. Y si esta también la doy vuelta, para que venga, que hay un cambio, ¿no? Primero me muestra toda la de Santa Fe, después la de Córdoba, y adentro de Santa Fe se invirtió el orden por nombre de localidad. ¿Sí? Si no hay más dudas del order by, vamos a seguir. Cualquier cosa me preguntan si quieren pararme después lo mismo. Bueno. Ahí estamos viendo las diapos. Sí, Genial. Bueno, order by, esto es lo que hicimos. Una de las cuestiones más interesantes que tienen también las consultas es hacer cálculos, que me permita agrupar los registros y hacer cálculos con esos registros. Bien. A eso se le llama funciones de grupo o funciones de agregación. Yo puedo aplicar estas funciones a un grupo de registros o a un conjunto de registros. En principio, el conjunto máximo de registros de una tabla es toda la tabla. O sea que yo estas funciones se las puedo aplicar a el conjunto completo de registros de la tabla. Bien, fíjense, count cuenta filas, sum sumaría los valores de una columna, si tengo una columna que es numérica y necesito sumarlo, uso sum. Min busca el mínimo valor de una columna, max el máximo valor, y ABG el promedio. Vamos a arrancar con esas funciones. Y vamos a ver cómo las aplicamos. A tomar un nuevo query tab. Le vamos a decir, quiero saber cuántos registros hay en la tabla de la que más registros tengo, creo que es provincias.
¿Sí? A ver cuántos registros hay en la tabla de provincias. 5 registros, a ver si es verdad. No voy a ir a verificar siempre, pero siempre que yo haga una función, tengo que tener alguna tabla con algunos registros para probarla, ¿no? Entonces vamos a mirar cuántos registros tiene la tabla de provincias y si efectivamente tiene 5 registros. ¿Sí? Entonces, si yo quiero contar registros de una tabla, con la función count y entre paréntesis asterisco, puedo contar los registros de la tabla. En realidad, lo que cuento es la cantidad de registros que me devuelve la consulta. Entonces me voy a volver a copiar, ya que estamos. Esta, por ejemplo, que tenía los left. Esta consulta que tenía los left me devolvía... no. Porque está empezada... Provincia, selección, no la cambio. A ver si tengo otra acá. Ahí está. Bueno, esta consulta me devolvía 3, 6, 7 registros, ¿sí? Entonces, si yo hago lo mismo, me devuelve un 7, ¿sí? Entonces, no es que me devuelva solamente la cantidad de registros de una tabla, sino la cantidad de registros de la tabla que devuelve una consulta. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico a esta consulta, que me mostraba todos los datos de provincias, localidades y personas, y me devolvía 7 registros, me va a contar los 7 registros. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero tiene una particularidad el count. El count, ¿sí? Fíjense que en esta consulta aparecían muchos null. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el count si yo en lugar de contar asterisco, o sea, todos los registros, contara solamente los códigos postales. En lugar de poner un asterisco acá, le pongo le pongo los códigos postales. El código postal de las localidades. Me dice 4. A ver, ¿por qué me dice 4? Porque hay 3 nulos. Porque no está contando los nulos, exactamente. No está contando los nulos. Solamente cuenta aquellos atributos que tienen valor. Entonces, muchas veces, contar con un atributo, como hicimos acá, recién en esta consulta, me puede servir, ¿sí? Por ejemplo, en la consulta de los precios que decíamos antes, si contábamos los nulos, me decía, ¿cuántos productos no tienen cargado precio? Como para conocer la magnitud de cuánto me falta y cómo hacer para cargarlos después. ¿Está? Entonces, yo puedo, o por ejemplo, contar, como en este caso, las localidades que no tienen personas, para saber cuántos vendedores voy a tener que organizar para mandar a cada localidad. ¿Están? Entonces, muchas veces contar un atributo me resuelve este tipo de consultas. ¿Está? ¿Se entiende el count? Sí. Sí. Bien. Había count, había min. Obviamente, el min, el max, necesitan de un atributo acá, porque le tengo que decir, mostrame el valor mínimo de algo. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el valor mínimo en la tabla de provincias del ID de provincia.
Profe, o sea que el único en el que se puede usar el asterisco es en el count. Sí. Sí. Después todos los demás llevan atributo. Porque si no, no sé a quién de quién quiero sacar el mínimo, por ejemplo. El B mínimo de provincias es 1. A ver, ¿cuál es el máximo? ¿15? ¿Se acuerdan que le habían como cambiado 15? No es que cuente y me cuente el registro, no, es buscar el valor máximo, ¿sí? El valor mínimo. Después, bueno, no tendría mucho sentido sumar los ID de provincia, pero lo vamos a sumar para usar un campo numérico. Me dice 28, ¿sí? A ver si es verdad. $15, y acá teníamos 5, 10, 18. A ver. 5 y 5, 10. 13, 28. ¿Está? Bien. Así que puedo sumar, puedo calcular el mínimo, el máximo, y puedo hacer promedio. O sea, suma y dividir por la cantidad. Sí, suma, eran 28 y eran 5 los registros. Se da 5.6. Esto, digamos, los 4 dígitos decimales lo pone solo. Si quisiéramos más dígitos, tendríamos que cambiar el formato. Bien, ¿está? Funciones asociadas a grupos de registros. Bien, pero recién aplicamos estas funciones a todos los grupos, o sea, a todos los registros de la tabla, que era un grupo. También tenemos la posibilidad de armar otros grupos en las consultas. A ver, ¿cómo podemos hacer? Vamos a copiarnos esto. Vamos a ver. Fíjense. Vamos a sacar esto y vamos a sacar esto. Yo tengo un ID de provincia, ¿sí? Y las localidades. Perdón, no un ID de provincia. Tengo las provincias y las localidades. Bien. Yo podría querer contar, antes contábamos registros, ¿sí? De toda la tabla. Bueno, yo ahora quiero contar cuántas localidades tiene cada provincia. O cuántas personas hay en cada localidad. Vamos a poner así para que lo veamos. Bien, acá estamos mostrando, porque hay un inner, solamente provincias que coincidan con localidades, ¿sí? Que haya una combinación exacta, pero le estamos diciendo left a las personas que viven en esas localidades. ¿Está bien? Bueno, yo quiero saber cuántas personas hay en cada localidad de las que tengo registradas. Yo tenía registradas 4 localidades, quiero saber cuántas personas hay. ¿Sí? Yo voy a tener una persona en Rosario, una persona en Córdoba, ¿sí? Y ninguna en Capitán Bermúdez y en Villa Constitución. Si quiero saber cuántas personas hay en cada localidad, yo tendría que generar un grupo por localidad. Acá no lo vamos a ver mucho, porque tengo un solo grupo. Bien, para hacer esto, en el select, voy a tener que decir cómo quiero armar el grupo. Entonces, mi grupo, dije que iba a ser localidades.
Entonces, quiero mostrar el código postal y el nombre de la localidad. ¿Sí? Y quiero contar los registros que me aparecen. Ah, qué viva. Me parece un solo registro. ¿Por qué? Porque no le dije cómo quería hacer el grupo. Si no le digo group by, normal group. Y ya lo acabamos de comprobar. Group by, y en el group by siempre se le indica por qué atributos quiero agrupar. Y siempre los atributos por lo que voy a agrupar son todos los atributos que hay antes de la función de grupo. Siempre, siempre, siempre. MySQL no nos va, o sea, el Workbench no nos va a indicar el error, salvo que le pongamos una opción. No nos va a indicar el error, pero otros gestores de base de datos directamente no ejecutan la consulta. Entonces, si hago esto, ¡epa! ¿Es cierto que hay una persona en cada lado? ¿En cada localidad? No. No. Solamente había en Rosario y en Córdoba. ¿Por qué me está contando uno acá? En todas. Esto viene de la consulta general, que la voy a copiar acá abajo, sacándole el count. Porque estás contando todo el count con el asterisco. Count contaba todos los registros, que en este caso son todos los registros que pertenecen al grupo. ¿Sí? Bueno, espérate, porque acá para mostrarlo completo tengo que poner un asterisco. Entonces, de esta consulta yo estoy contando por localidad, y por localidad hay un registro. Solo que en personas no hay registro, porque yo puse un left acá. ¿Sí? Entonces, ¿puedo usar count asterisco para contar? En este caso, No. no. ¿Qué tendría que usar? Y de personas. Exacto. Entonces me dice, en Rosario hay una persona, en Capitán Bermúdez no hay ninguna, en Villa Constitución no hay ninguna, y en Córdoba no hay ninguna. Hice una combinación acá, tuve que usar left para que me mostraran los registros igual, pero cuando cuento, no cuento todos los registros, sino que cuento aquellos que no tengan valor nulo. ¿Sí? Vamos a contar un poquitito, o sea, vamos a contar cuántas localidades hay por provincia. O sea, le vamos a sacar esto a la consulta. ¿Sí? No quiero que me cuente si hay provincias que no tienen localidades, con lo cual con un inner yo voy a estar bien, porque quiero combinación de ambas tablas, y quiero que me cuente cuántas localidades tengo cargada por cada provincia. O sea que en este ejemplo me tendría que salir Santa Fe con 3 y Córdoba con 1. Bueno, ¿me cuentan qué tengo que hacer para lograr eso? ¿Cómo hago para contar las localidades, la cantidad de localidades que hay en cada provincia? Ahora, ¿el grupo dónde está? ¿Cómo armó el grupo? Quiero contar las localidades que hay en cada provincia. ¿Cuál sería? ¿Cómo agrupo los registros? ¿Por qué atributos? De estos que están acá, esta es la consulta, acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo Hay que agrupo? agruparlo por provincia, calculo. Claro, entonces los atributos van a ser pro, ID de provincia,
para que me los muestre, porque si no, no me va a mostrar nada, y nombre de provincia. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Contar. Acá, ¿cuántos registros nada más? Porque como tengo inner, los registros van a ser exactamente aquellos que haya coincidencia. Bien. No me basta con poner los atributos que quiero mostrar, le tengo que decir, porque se acuerdan que antes no me salió nada, sino agrupar los mismos atributos, ¿sí?, que están antes de la función de grupo, que es el count, en este caso. Bueno, entonces, armo el grupo, cuento los registros, ¿sí? Armo el grupo con los mismos atributos que muestro antes de la función de grupo, y entonces cuando ejecuto, me va a decir, hay 3 en Santa Fe y 1 en Córdoba. ¿Entendieron? Sí, ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, es como que les di mucho, ¿no? Vimos todas las combinaciones hoy, vimos order by, y empezamos a ver grupos y funciones de grupo. Bueno, vamos a ver funciones más complicadas y con algunas herramientas un poco más complicadas cuando volvamos del receso. Pero necesito que repasen esto y que lo entiendan más o menos con los ejercicios que tienen en práctica, así cuando empecemos con funciones de grupo un poco más complejas, se entienden. Bueno, si no hay ninguna duda, dejamos acá. O si todavía no se le generaron dudas, dejamos acá. Yo tengo otra duda, pero de Dale. SQL, profe. No, Sí. no es de este tema. No sé No si quiere importa. dejar de grabar. O bueno. Como quieras. Si es algo... Porque no grabamos lo lo que hicimos al principio de clase. Claro, tiene que ver con lo del principio de clase, por eso. Bueno, dale. Cuando hacemos la foreign key, por ejemplo, en esta de ferretería que tenía precios, Ujú. cuando hacemos referencia ahí, que había una agregación, me acuerdo. Claro, cuando veníamos del DER había una agregación, entonces nos generó una, era una NAM que era productos proveedores. Sí, ¿Sí? Bueno, sí, ese vínculo productos proveedores se convirtió en tabla en el modelo relacional. Entonces tenía claro. el quit, si mal no recuerdo, y Y el el ID producto. ID de producto. O sea, con una clave doble, cuando de más de un atributo, tiene 2 atributos. Cuando combino con precios, En precios, la clave foránea hace referencia a la agregación, no a cada, digamos, el quit no hace referencia al proveedor, sino que el quit está haciendo referencia en la a productos clase, proveedores, a la tabla productos claro, a la proveedores. Por tabla. eso, Es como antes, olvídense, cuando hicieron el pasaje a tabla, después se olvidan del DER, ¿eh? Y Listo. siguen las tablas. Yo ya tengo una tabla que es producto proveedores y el precio está relacionado con esa tabla. Con lo cual yo tengo que hacer la clave foránea a esa tabla, compuesta. ¿Sí? Va a tener 2 atributos la clave foránea. Las pongo los dos en el mismo, cuando cargo, digamos, la clave foránea. Bien, gracias, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, buenas vacaciones, aprovéchenlas mucho y nos vemos después del Perfecto, profe. receso. Nos Dale. vemos. Bueno, Dale, gracias, profe. profe. chau chicos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Vamos, profe.